de los videochats de la Escuela de Pacientes. Lo primero, disculpad este pequeñito retraso, bueno, no llegan a 10 minutos, así que bueno, tampoco pasa nada. En esta ocasión, aprovechando, ¿no?, como decíamos en el blog, aprovechando el momento, ¿no?, de la época que estamos, primavera, pues nos parecía conveniente dedicar la sesión de hoy a, bueno, al tema de alergias, asma, y por eso mismo contar con la doctora Ana Martínez Cañabate, una fiel colaboradora, ¿no?, del proyecto de la Escuela de Pacientes. Como ya anunciábamos, ¿no?, quién era Ana y tal en el blog, pero bueno, os voy a contar un poquito quién es ella. Supongo que muchos y muchas de vosotros ya la conoceréis. Bueno, Ana, primero Ana, bienvenida, que estoy yo aquí también. Muchas gracias, para mí es una satisfacción que estemos aquí en la Escuela de Pacientes y tener la posibilidad de estar en el videochat. Una vez más con nosotros. Una vez más con vosotros. Como siempre. Bueno, este es el segundo videochat que Ana hace con nosotros. El primero fue en el campamento de verano que tuvimos el año pasado y bueno, nos apetecía repetir. El público general. Sí, ahora vale. es general, sí. Bueno, contaros, como decía, quién es Ana. Ana Martínez Cañabate es jefe de sección de pediatría, responsable de la unidad de alergia pediátrica del Consejo Hospitalario Universitario de Granada y coordinadora del grupo de trabajo de inmunoterapia de la SEICAP. También, como os decíamos en el blog, pues no solo eso, ¿no?, sino que lleva colaborando estrechamente con la Escuela de Pacientes, bueno, desde el 2008, en el que iniciamos las distintas aulas, incorporamos el aula de asma y alergias. Pues bueno, Ana ha estado colaborando nosotros, pues no solo en la elaboración y revisión de los materiales, sino también una participación muy activa en los talleres, ¿no?, en toda la parte clínica, también desde el principio el tema de inhaladores, ¿no?, a nivel práctico con los pacientes y bueno, por supuesto en las 2 ediciones de los campamentos de verano que llevamos haciendo con niños con asma y alergias aquí en Sierra Nevada. De hecho, hoy justamente, ¿no?, me acaba de decir que bueno, que este verano volveremos a repetir el campamento. En la página web y las redes sociales os iremos contando un poquito más a medida que vaya avanzando y vayamos sabiendo más por el tema de las inscripciones. Estad atentos, ¿vale? Y bueno, pronto tendremos más información en la web y en las redes. Yo antes de que empecemos... Sí, ¿vale? todo tuyo, que estoy yo aquí. Fenomenal, ¿no? Muy bien. Bueno, pues agradeceros estar aquí y creo que no es una labor solo mía. Esta es Ana Rojo, la enfermera de mi consulta, que tanto como yo y quizás más que yo ha colaborado siempre de forma importante en el trabajo. Ha sido algo que nos hemos volcado en trabajar con los pacientes, en montar y ayudar en escuela, en campamentos y demás, y siempre hemos ido lado un poco a la par, en tándem. Encuentro que es un trabajo fundamental, tanto médico como de enfermería. Incluso contando con pacientes, que para eso hemos formado a niños para el uso de medicación, para retransmitir lo que es la escuela de pacientes en sí. Y entonces creo que es importante que formamos una unidad de 2 Ana y que es importante el trabajo que llevamos hecho las dos. De hecho, desde el principio la colaboración ha sido, vamos, estrecha con vosotras dos, ya no solo, como digo, en la elaboración de materiales y los talleres, sino también en el campamento, ¿no? Siempre, sí. ¿No? Aquí no, ya que hacemos nos pringamos. De hecho, en algunas de las preguntas, ¿no?, que incluso se os felicita a las dos como grupo, como tándem, ¿no?, decía de profesional, ¿no? Bueno, Ana ahora mismo no está en la cámara, está aquí con nosotros también, como siempre, apoyando y bueno, gracias, Ana. Para empezar, ¿no?, hemos tenido bastantes preguntitas, ¿no?, les has echado un vistacito, ¿no?, te las mandamos sobre alergia, sobre asma, hay un poquito de todo, ¿no? Bueno, la primavera está siendo muy dura, ¿no?, para los alérgicos este año. Sí, este año estamos teniendo una primavera muy complicada porque está habiendo una concentración de polen muy alta, sobre todo de olivo. Ha habido encina, pero da menos problemilla, pero ha habido o está habiendo ahora, y la semana pasada hubo un pico muy importante de olivo, de polinización, y se prevé que probablemente a partir de ahora, que vuelven a subir las temperaturas y demás, justo en la época del corpus y demás, volvamos a tener otro rebrote y otro pico de polinización importante. Y los niños, y no tan niños, y pacientes adultos están pasando una primavera difícil y complicada. Vale. O sea, al decir el corpus he pensado directamente en la feria. Ahora, sí, directamente. ¿no? Sí, no. O sea, va a ser una feria también, ¿no? Digo, también por el tipo de lugar donde... Claro, es lugar al aire libre, hay mucho albero y mucho polvillo, mucha concentración de polen, porque está en lo alto con mucha posibilidad de viento y demás.
y mucho epitelio de animales, entre ellos caballos, que siempre también pueden ayudar a que los síntomas sean un poco más intensos. Con lo cual el corpus siempre es complicado y este va a serlo por la previsión de temperaturas que viene por delante. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Hay que intentar prevenirse y tomar medicación de forma correcta y, bueno, pues subir al corpus con moderación, sobre todo el paciente que no esté bien, aunque aunque es apetecible subir. Pero bueno, como dices, con ciertas precauciones, con la toma de la medicación, pues bueno, no... Intentar su mascarilla y aislarse a la hora de más calor, sino intentar que sea con un poco de lógica. Los padres le pedimos una cierta lógica con respecto a control de esos niños y demás, y que lo piensen a la hora de subir y las horas mejores y cómo hacerlo. Pero bueno, tampoco le podemos privar demasiado. Bueno, tú desde tu lado das ciertas recomendaciones, ¿no? Y apelas a esa lógica, a ese sentido común, pero bueno, claro, ya luego las decisiones de cada uno, por supuesto, ¿no? Claro. Vamos a las preguntas, si te parece. Sí. Desde a la Secretaría de la Escuela de Pacientes no hay varias preguntas, bueno, son anónimas. ¿Puede debutar la alergia alimentaria en cualquier momento de la vida? ¿O si es un niño con 8, si un niño con 8 ya no la va a padecer nunca más? Vamos, la alergia alimentaria generalmente la tenemos con más importancia, un porcentaje más alto, en los niños más pequeños, pero también hay que diferenciar el tipo de alimentos. Por ejemplo, la leche y el huevo los tenemos en niños más pequeñitos, a partir del añito y pico, que es cuando vas introduciendo la alimentación, la leche y el huevo. Depende del alimento con el tiempo, en el adulto en cambio tienen más frecuencia frutos secos y mariscos, que a lo mejor en el niño no. En ningún momento en alergia podemos decir ya no has tenido esto a los 8 o a los 12 años, ya no lo vas a volver a tener. Por exposición, por genética, por antecedentes familiares puede aparecer sintomatología. Hay más vulnerabilidad, ¿no? Quizá en el caso de que ya la hayas padecido para volverla a padecer. No, el niño que generalmente ha sido alérgico a la leche, y de esos tenemos un porcentaje muy importante, pues casi niños que a partir de los 5 añitos lo han perdido, pues casi en el 80% lo han perdido. Esos niños no tienen por qué tener más predisposición a ser alérgicos a otro alimento. Se lleva una carga genética porque heredamos lo que tienen nuestros padres. Entonces, a nivel genético se hereda eso. Y está ahí, Y ahí está. Y eso puede desencadenar en algún momento. Pero tampoco podemos vivir toda la vida pensando que como voy a ser alérgico me voy a reservar, porque es complicado. Hay que intentar llevar una vida lo más normal que podemos. Justamente la segunda pregunta va encaminada en esto, ¿no? Que cuentas, esa prevención o ese miedo, ¿no? Bueno, más que una pregunta, primero nos ponen un antecedente ahí, una historia, yo te lo voy a contar todo, ¿no? Con la pregunta final. Bueno, esta pregunta está hecha por una compañera de aquí de la escuela, Consuelo, ¿no? Y es respecto a su hijo Daniel, ¿no? Bueno, te cuento, ¿no? Además, claro, son pacientes tuyos, vuestros, de Ana y tuyo. Buenos días, mi hijo era alérgico al huevo, pescado blanco y azul, marisco, kiwi, melocotón, ácaros, olivo y algunas plantitas más. Hablo en pasado porque poco a poco ha ido superando algunas de ellas. La primera que superó fue el atún en lata. ¡Qué felicidad! Lo celebramos casi tanto como su cumpleaños. Le siguió el huevo y nos cambió la vida. Ya no había que ir revisando etiquetas de alimentos por todas partes, se podía comer cualquier helado sin estar preguntando, etc. Le siguieron el cazón, el pez espada, el calamar, la almeja, el mejillón. Después de 13 años de andadura, de algunos sustos que requirieron la intervención de doña Adrenalina, un seguimiento exquisito por parte de su doctora Martínez Cañabate y su enfermera Ana Rojo, dos personas muy queridas. Tengo otra gran alegría que me gustaría compartir con ellas y con todas las personas que participan en esta escuela de pacientes. Ayer domingo comimos por primera vez una paella de, entre comillas, marisco, porque tiene calamar, almeja, mejillón y pez espada. Lo he leído un poco así porque no, pero nos vamos siguiendo, nos vamos situando. Sí. Vale, pero mi hijo sigue con el miedo a este tipo de alimentos y tengo que admitir que yo también, aunque no voy a dejar de dárselos, que era un poco por donde tú ibas, ¿no? Se pregunta al final, ¿no? Con todo esto, ¿no? ¿Puede volver a ser alérgico a estos alimentos en cualquier momento? En fin, que siempre vamos a todos los sitios con el kit, ¿no? De emergencia, con doña Adrenalina, Ventolin, etcétera, ¿no? O sea, más que nada ella es el miedo, ¿no? Aunque haya superado todo esto, bueno, un poco como la pregunta anterior, ¿no? Pero el miedo es difícil de superar, y lo entendemos todos. Pacientes que han tenido anafilaxias, que han precisado el uso de adrenalina,
es complicado, ¿no? La seguridad que les damos nosotros en la consulta es que las pruebas de tolerancia o de exposición las hacemos allí para comprobar que no tengan reacción ni nada. Realmente, habiendo superado determinados tipos de alimentos y de alergia, como fue el huevo, los pescados y demás, generalmente no tiene por qué ir apareciendo. Luego es verdad que existe la complejidad de los distintos tipos de pescado y demás. Este es un paciente que se maneja con los tipos más o menos fijos, pero que le abres el campo de... ¿Cuántos años ya, perdona que te corte, cuántos años llevas tratándole? Pues yo creo que los 13 que tiene. Ah, vale. Vale. Continúa, por favor. A lo mejor no te digo los 13, pero a lo bueno, mejor los 12 y medio, vale, por ahí, ¿no? Y luego lo del Ventolin es un paciente asmático con una rinoconjuntivitis alérgica que ahora mismo, si yo no me equivoco, cuadro asmático está controlado y no ha vuelto a tener síntomas desde el punto de vista asmático. El llevar adrenalina a niños que ya han superado alimentación, medicación y que si yo no recuerdo mal no tenemos alergia a frutos secos, realmente tampoco justifica vivir con el miedo. Yo sé que Dani tiene el problema de que es muy aprensivo, que también es lógico, claro. ¿no? Son pacientes que han vivido siempre con el miedo de esto no, niño, esto no lo hagan, niño, lee la etiqueta, el ir perdiendo ese miedo. No terminas de confiarte, ¿no? Al final, claro, del todo. No te terminas de confiar del todo porque la lectura de etiquetado y luego... Es complicado, aparte que va con letras chicas y tienes que llevar gafas de aumento siempre, porque sí, no. Luego el preguntar determinadas composiciones en los restaurantes, en sitios donde lo hacen, la gente no cae, dice, ¿lleva leche? Y dice, no lleva leche, pero claro, lleva leche, o son croquetas y llevan bechamel, claro, o lleva rebozado y lleva huevo, o... No tiene huevo y resulta que le han hecho el lomo en la plancha con el huevo. No sé, hay que estar como muy encima y muy preocupados, que incluso hay pacientes que los padres no salen a comer con ellos a la calle por miedo a tener reacciones importantes. Porque también por esto que comentas, ¿no? Y por la experiencia del cuidado que teníamos que tener en los campamentos de verano, me da la sensación, bueno, justamente por lo que cuentas, que al final no hay... mucho conocimiento, ¿no? En la sociedad en general, o sensibilidad, ¿no? En el tema de restaurantes, ¿no? Conocimiento al final del tema, ¿no? Es complicado porque nos cuesta trabajo la educación, no solo a los padres de los pacientes, ¿no? Incluso a los mismos pacientes. Manejamos niños pequeñitos, pero bueno, ya en el adolescente o en el niño mayor lo vamos concienciando, ¿no? Pero en la población general es muy complicado porque, bueno, pues tienes que estar muy encima del personal que trabaja en la restauración y es difícil porque está muy metida la celiaquía. Claro. Las dietas para celíacos son muy fáciles y muy manejeras y realmente una reacción inmediata en el celíaco no va a haber. Y no hemos sabido, porque yo creo que podemos echar la culpa personal, profesional como padre, la importancia que tiene una reacción anafiláctica en un niño por una toma accidental de una traza que no caías, pues de un fruto seco, de una nuez, de un poco de clara de huevo o algo así, y hay pacientes que tienen verdaderas reacciones anafilácticas y no hemos sabido llegar todavía a la formación de personal de restauración para que tengas muy claro que sí o que no, cosa que además es muy complicado. Claro. Leche, huevo, frutos secos. En cocina actual, no solo en casa, sino... Sí, claro, está a la orden del día. Está a la orden del día. Que no se vea lo que tú dices, ¿no? Algún resto, es que casi todo está ahí. Y hay pacientes que son muy sensibles, con lo cual... Claro. Pero bueno, estamos intentando formar, llegar y nosotros hicimos... Ana fue en el congreso en el 2011 hicimos curso de formación tanto para profesorado como para personal que atiende a comedores y demás, porque creo que es labor de todos el poder formar y que la gente tenga ese concepto de que puede haber una reacción muy importante en un niño alérgico. Al final, ¿no? Como con todo, esa es la actitud o el camino, ¿no? Es cierto que hay poco conocimiento, poca sensibilidad, etcétera, pero ¿cómo se cambia eso, no? Pues a través de la formación, incluso nosotros desde Escuela de Pacientes, que el tema de las alergias alimentarias nos pareció importante introducirlo, ¿no? Meterlo como aula nueva, ya no solo en los campamentos, sino nos parecía, bueno, justamente por esto que estamos hablando, un tema poco conocido, poco tratado, bueno, pues cómo se provocan los cambios, pues
Pues formando. Bueno, formando, ¿no? Educando, ¿no? Si no damos educación y no damos formación, no conseguimos nada. Hacemos guetos de pacientes, pero no damos, no intentamos normalizar vida. Y lo que hay que pretender con estos niños o estos pacientes adultos es normalizar vida. Claro. Así que, ese es el camino, en eso estamos, claro, yo poco creo a poco. Que el trabajo cuesta y hay gente que le gustaría que esto fuera mucho más rápido. Claro. Pero bueno, todo necesita su tiempo, su paciencia y su buen hacer y su andadura. Y el que se vayan sentando unas bases muy importantes, que luego hay algo por ahí que luego comentaremos con los colegios y creo que es fundamental, ¿no? Vale, muy bien. Vamos a seguir, fíjate, ahora entramos un poquito más en el tema de asma, que tenemos unas cuantas. Asma y herencia. ¿El asma es una enfermedad hereditaria? Sí. Ya lo hemos comentado. Existe una predisposición. Sí. Tú heredas la cuestión genética que tu padre, tu madre tienen, pues si tuvieran aviones heredaríamos aviones. Yo lo digo en la consulta y la gente se ríe, pero es verdad, ¿no? Claro. Aceptamos o nos dan lo que los padres tienen. Existe una predisposición genética y eso hace con determinado desarrollo, exposición, estilo de vida y todo, que se desarrolle antes o después en determinados pacientes. Lo comentabas antes también, ¿no?, con el tema de las alergias. Se me olvidaba, lo pregunta Pedro, ¿vale?, que no quiero dejar los que no sean anónimos sin decir. Yo creo que esta no da para más, ¿no? O sea, una respuesta rotunda y clara, ¿no? Claro, es que, bueno, a eso le súmese una predisposición y a lo mejor por determinadas infecciones virales, por determinadas exposiciones fuera de ritmo normal pueden ponerse de manifiesto antes o después, ¿no? Claro. Dice, es que yo no he tenido nunca alergia, ahora a mis 40 años he empezado con síntomas de alergia. A lo mejor nuestros hijos pues empiezan antes por el tipo de vida, la exposición, por infecciones virales que a lo mejor se están poniendo más de manifiesto ahora que antes. Vamos cambiando, gracias a Dios. Sí, claro. Todo tiene que ser dinámico y vivido, ¿no? Antonia nos pregunta, bueno, son varios puntos, ¿no? Querría que me contestara las siguientes preguntas. Gracias. Son 5 puntos. La primera, edad de inicio del asma, grado de inflamación de las vías aéreas, severidad de los síntomas, respuesta a las medicinas, relación entre asmas y otras alergias. Tienes aquí un... Tengo toda la patología, todo un compendio de medicina. La edad de inicio del asma no tiene edad. El diagnóstico de asma lo podemos confirmar entre determinadas patologías de base, ¿no? Pacientes por debajo de los 6 añitos, 3 añitos, que tienen varios episodios que responden bien al Ventolin, los podemos etiquetar de sibilantes recurrentes o de asma, indistintamente una cosa a otra. O el niño de 6 años, por definición catedrática más o menos, es que iba a decir otra cosa. Paciente con 6 años que tiene el primer episodio de sibilancia, dificultad respiratoria, tos que responde al Ventolin, puedes catalogarlo de un cuadro asmático. En cuanto al grado de inflamación de la vía aérea, pues cuanto más patología de base se vaya teniendo, más cuadros asmáticos frecuentes, peor control de ese cuadro asmático, habrá más grado de inflamación bronquial, porque a la larga el asma lo que es una inflamación del bronquio. Esa inflamación del bronquio es lo que condiciona que sea más reactivo, más capacidad de producir cuadro asmático y cuadro de sibilancia. En cuanto a la severidad de los síntomas, pues varía mucho ante determinadas exposiciones. En época de número de polen, concentraciones altísimas, como hemos tenido, como ha tenido Jaén, que ha llegado a los 12.000 me parece, pues son pacientes que tienen crisis muy importantes si no están bien tratados, si abusamos del uso de los salbutamol y si nos tenemos una exposición a las 5 de la tarde en mitad del campo de fútbol y nos ponemos a jugar al fútbol. Severidad no se puede generalizar a todos. Hay niños que tienen síntomas más leves, con algún episodio que se controlan bien y un cuadro más no todos intenso. Tienen todos no tienen unas más graves. Claro, depende, ¿no?, al final de la sintomatología. Del tratamiento, de la respuesta al tratamiento y demás. Lo que pasa es que siempre hay que tener precaución en aprender a tratar y siempre decimos más vale un salbutamol de más que uno de menos ante la duda. Claro. Siempre es mejor tratar de forma correcta y por supuesto están servicios de urgencia y pediatras de cabecera detrás que podemos, siempre les damos tratamiento y decimos si no va bien y luego hay niños que hay que ir controlando con frecuencia, no nos podemos dejar a ver cómo va y cómo responden. Con lo cual
La respuesta a medicina, pues niños que responden muy bien y hay mucha variedad de medicación. Hay niños que con los antileucotrienos, que son los comprimidos masticables, se controlan bien, usando de forma puntual el Ventolin. Bueno, va todo en relación a la gravedad del asma que tengamos catalogado, ¿no? Vamos escalonando medicación, subiendo o bajando. Entonces tenemos los antileucotrienos como antiinflamatorios básicos, los corticoides a dosis bajita, que son medicaciones inhaladas, que tienen que hacerla de forma correcta y que tienen que hacerla bien. Y luego podemos ir subiendo la asociación con beta-2 de larga duración, corticoides orales y demás. Que el problema que nos encontramos con respecto a la respuesta de medicaciones es que la mayoría de las medicaciones que usamos, por suerte, son medicaciones inhaladas y la medicación inhalada se la tienen que tomar de forma correcta. En todos los niños y en todos los adultos, los inhaladores que estamos acostumbrados a presurizados, que no son polvo seco, los deben de hacer siempre con cámara de inhalación y de forma correcta. Sí, de hecho, bueno, en muchos de los talleres que hemos estado, ¿no? Como comentaba antes, el tema de los inhaladores, la práctica, ¿no? De los inhaladores lo hacemos mucho y siempre lo que vemos es que cuesta mucho hacerlo bien. ¿No? Cuesta mucho y se envicia uno mucho a hacerlo mal. Claro, porque tú, un niño, cada vez que vienen a la consulta lo hacemos, lo comprobamos y tú sabes que le enseñas, que lo aprende, que lo sabe, y probablemente a los 2 o 3 días de lo que aprenden a lo que hacen, aunque lo intentan y demás, les cuesta trabajo. Al final todo bueno, pues termina de hacerse de la forma más fácil y más rápida. Claro. Y no es lo correcto, pero... Claro, que no es que sea algo difícil, en realidad, sino que hay que prestar atención a los 4 o 5 pasitos, ¿no? Sencillos, pero por la rapidez, ¿no? Muchas veces se salta alguno y hay que intentar mecanizar, ¿no? Claro. Es como todo, es mecanizar, es como cuando te metes en un coche, sabes que tienes que hacer pisar primero, pues igual con los inhaladores, intentar que mecanicen de forma correcta y sistemáticamente cómo hacerlo y que pues generalmente una vez así responden bien. Claro. ¿Y respecto a la relación del asma y otras alergias? Vale. Yo te meto ahí. Con respecto a asma y otras alergias, no sé si es asma alérgico o asma por alergia alimentaria, que lo más así. Vale, bueno, tú comentas lo que tú veas, sí. Con respecto a otras alergias, generalmente en el niño por evolución, ¿vale? Sí. Y normalmente podemos empezar con una alergia alimentaria, suele evolucionar luego a un cuadro de rinitis y luego a un cuadro asmático, aunque luego la rinitis perdura más tiempo. Pero no todo paciente alérgico a alimentos es alérgico, tiene cuadro asmático posterior. Ni todo paciente asmático hace una alergia alimentaria, ni una alergia a medicamentos, por ejemplo. ¿Vale? Sí, no necesariamente. No necesariamente. Hay una asociación con determinados alimentos, pero generalmente no todo paciente que ha tenido una alergia alimentaria termina con un cuadro asmático, ni al revés. ¿Qué cosas, Miguel nos pregunta, qué cosas causan inflamación de las vías respiratorias? Hablando en cuadro asmático, los alérgenos en general, los neumoalérgenos, que son los que condicionan una irritación y una inflamación de vía bronquial. Y dentro de ellos estamos acostumbrados en lo que es Granada y la zona de la provincia de Granada, menos la zona de costa, a tener un asma apolínico. Tenemos asma de generalmente, y no eso, pues de abril a junio aproximadamente, pero porque es nuestra época más intensa, aunque luego en septiembre o octubre tenemos un rebrotecillo de gramíneas o alguna maleza y podemos tenerlo. Y luego el ácaro, los ácaros del polvo, que sí puede haber. Lo que pasa es que en Granada, por la altitud que tenemos, la falta de humedad es muy raro. Claro. Y luego tenemos la alternaria, que es un hongo de la humedad, aunque choca un poco pensar que en Granada existe hongo de la humedad, que es la alternaria, ¿no? Que por las zonas de humedales de Vega y de Chopera... Te iba a preguntar por dónde, digo, no, yo no sabía. Pues, sí, tenemos una concentración alta y tenemos bastantes no, tenemos el 90% de niños con asma polínica de nuestros pacientes de la consulta. De eso te puedo decir que nosotros de ácaros tenemos muy poquito y de alternaria pues casi más que de ácaros, tenemos un 5 o 7%, con lo cual, aunque parezca raro, vivimos en una zona, la zona de Fuente Vaquero, la zona de las Choperas y demás, ahí tenemos un asma por alternaria complicada, pero es un asma perenne además. Pero esos factores desencadenantes... desencadenan un cuadro asmático y a la larga lo que es un cuadro asmático se produce una inflamación bronquial, eso es lo que desencadena una inflamación bronquial. Y por ejemplo ya no solo tipo polen, ¿no? Con gramínea, etcétera, ¿no?
¿no? La humedad, sino también pueden inflamar las vías respiratorias, tabaco o productos... Perdón, claro, yo estoy hablando en niños, pero es verdad que en parte que a Granada, ¿no? Un poco también la situación de aquí, pero por que se nos olvida claro. el tabaco, que gracias a Dios cada día está menos dentro de ningún sitio, sí. Pero de vez en cuando nos quedan los reductos de las casas y de los coches. Claro. Porque se nos olvida y en las casas no se fuma, no, fuman en la cocina, fuman no sé dónde, pero bueno. Yo intentamos que no se fume delante de los niños, ni de mujeres embarazadas, ni nada, porque es lo sano para todos. Pero no se nos puede olvidar que en los coches tampoco se puede fumar, porque claro, además nos metemos a un sitio muy cerrado, polínico, cerramos las ventanillas y nos ponemos el padre o la madre a fumar. Yo no hablo de uno de otro, yo no puedo fumar, por favor. El tabaco es un irritante que produce inflamación bronquial, aparte de todas las consecuencias y las secuelas que produce. Claro. Y, por ejemplo, temas de... Yo te pregunto... No sé, tú preguntas. Sí, yo lo más que puedo decir es que no te la pueda contestar, pero... Pues productos de limpieza o sprays, ¿no? Claro, todo lo que la madre dice, ¿por qué se le produce? Existen efectos irritantes, ¿no? Efectos de inhalación de, no solo el humo del tabaco, de la contaminación. Claro. Los sprays, las lacas, las colonias, los barnices y las pinturas, ¿no? Los niños que siempre... Hay que tener un poco pensamiento que cuando se pinta en una casa o se barniza, el niño asmático puede desencadenar por efectos irritantes. Claro. Y hay épocas también que, por ejemplo, la humedad del ambiente puede producir un efecto irritante y puede desencadenar un cuadro asmático. Y en parte producir una inflamación. Claro, ¿Vale? Sí, bien, ¿no? Sí. Hemos dado un repaso además a todos esos factores desencadenantes y cómo, bueno, precauciones, ¿no?, a tener en cuenta con respecto a ello. Lidia nos pregunta si tiene cura el asma. Vale, generalmente, bueno, el asma, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico correcto y tenemos que etiquetar si el asma que tenemos está producido por lo que hemos hablado, por neumoalergenos, por pólenes, por ácaros o por algo específico. Si es por efecto inespecífico, que pueden de ser, yo qué sé, aparte de los fumadores que pueden tener cuadro asmático y demás, bueno, pues quitarlos de en medio. Y luego hay un cuadro de asma en el que no encontramos la causa que lo produce, que a lo mejor ese es un asma intrínseco que necesita un tratamiento de por vida. ¿Vale? El asma extrínseco, el que sí conocemos, ¿no? El que conocemos y manejamos nosotros, y es el más frecuente en niños. Bueno, de ahí tenemos dos vías. Uno que son lo que hemos hablado antes de los sibilantes posvirales, el niño pequeñito que tiene cuadro asmático después de infecciones virales y tiene cuadro de sibilancias frecuentes, de crisis asmática y demás. Ese, si no hay unos antecedentes familiares importantes, suele desaparecer hay un rango, ¿no?, entre los 6 y los 13 años de edad. Y luego hay otro grupo que son de pacientes con asma alérgico por ácaros, pólenes y demás, que necesitan un tratamiento, un control correcto, y actualmente tenemos las vacunas desensibilizantes o alérgenos específicas que con un buen diagnóstico y una buena indicación y un extractos de garantía tenemos una curación o un control, porque realmente a lo mejor hablas de asma asintomático. Claro. En determinadas situaciones un paciente puede tener un cuadro asmático aunque haga años que no lo ha tenido, pero no es lo habitual. Son gente que mejoramos mucho esa inflamación bronquial, mejoramos mucho su función pulmonar y eso hace que ese paciente podamos considerarlo curado. Claro, que aunque sea una enfermedad crónica... Es una enfermedad crónica. Sí, pero igualmente se puede llegar a unos niveles... A unos niveles de asintomáticos. Vale. Sí, porque incluso en algunos talleres, ¿no?, al hacer la pregunta recordar, en algún taller, por ejemplo en Cabra, de algún padre que comentaba que había tenido asma y que con la buena medicación, haciendo deporte, ¿no?, como que había conseguido y tenemos pacientes que remitiera, asintomáticos. ¿no? Claro. A lo mejor es verdad que los síntomas nasales, que no lo pregunta, se mantienen más tiempo y son más latazos, ¿no? Sí. Aunque la más grave en cuanto a patología, el paciente con rinitis lo lleva peor. La calidad de vida le afecta mucho más el paciente con rinitis que el cuadro asmático en sí. Controlamos mejor y es mucho más molesto en cuanto a la calidad de vida. Ah, vale. Sí, no te preocupes. Vamos a ver si esto es de
de asma, digo, viene a cuento, vamos a hacerla. Nos ha venido una pregunta por Twitter, ¿puede ser? ¿Sí? Vamos a hacerla ya, si te parece. Vale. Porque supongo que si la he hecho ahora es porque viene a colación de lo que estamos hablando. Bueno, Diana González nos pregunta: mi niña va a la guardia y lleva todo el invierno mala. El pediatra me dice que me deshaga del gato, por precaución. ¿Debo hacerlo? A ver. Pobre gato. No, pobre gato. A mí ya me da un poquito de pena la pregunta, pero bueno. Los niños en guardería, generalmente cuando son pequeñitos, por debajo de 2 años, dan mucha guerra, porque no tienen un desarrollo de un sistema inmunitario realmente completo y correcto. Junto a eso, le sumas que tiene mucha exposición de mucho bicho, ¿no? Claro. Entre comillas, Sí, bicho, claro, ¿no? O sea, sabes que aunque sea profesional, yo hablo muy en la clara, ¿no? Entonces, pues el contacto por exposición es muy frecuente y, bueno, pues en una época en la que su sistema inmunitario no está correctamente desarrollado. Entonces hace que pasen años realmente complicados. Generalmente la evolución suele ser buena, van madurando su sistema inmunitario y eso van pasando. Depende de lo malita que esté, si son por cuadros asmáticos, si son por cuadros de mocos, congestión nasal o todo el invierno con mocos, que se pasen todo el día con mocos. Y además ¿sería exclusivamente por el gato? O sea, también sería una pregunta. Yo creo que por el gato hay una cosa que hay estudios y ahora no te puedo asegurar porque no llevo la biblioteca en la cabeza entera. Normal. Que los niños que tienen contacto con gatos desde pequeñitos no desarrollan alergia. Vale. Pueden tolerarlo sin ningún problema. Vale. Otra cosa sería que un niño tuviera cuadro asmático, hubiéramos metido el gato en casa y estuviera continuamente con pitos o con ahogo, mala evolución, que condicionaríamos una inflamación bronquial importante y que a lo mejor la solución es quitar el gato de en medio. Claro, porque hubiera empeorado la sintomatología a partir de meter el gato, ¿no? Pero si lleva desde pequeña, ¿no? Y si no es unos cuadros muy así, yo inicialmente... Y mira que yo los recomiendo que quiten muchos que le están condicionando problemas. Claro. Por ahí había alguna pregunta también con respecto a los animales que yo creo que podemos puntualizarla también después, ¿no? Vale. Continuamos. Dejamos la pregunta un poco por contestar. Bueno, depende, ¿no? Bastante de lo que tú dices, ¿no? De cómo haya sido la situación. De qué clínica haya tenido y en qué condiciones hemos metido el gato. Tengo ganas como que digas que no se deshagan del gato, pero claro, esto depende mucho de la situación, ¿no? Pero a lo mejor resulta que la niña se pasa 20 días en su casa conviviendo con el gato y no tiene problemas, ¿no? Claro. Es que todo depende mucho de la historia clínica. Sí, además está diciendo que más es en invierno, ¿no? Por eso a lo mejor la niña llega a verano y sigue teniendo contacto con el gato y no le pasa nada. Yo soy muy puntillosa a la hora de las historias clínicas y a la hora de hacer una buena historia clínica nos va a ayudar mucho a hacer el diagnóstico y vamos a hacer o tomar decisiones en base a una clínica y que es importante. Claro. Y que hablamos muchas veces de cosas, tanto en esto como en alimentos a la ligera, los pediatras. Sí, o todos, ¿no? O todos en general y hablamos de forma muy complicada y muy fácil, ¿no? Es decir, pues le quita la leche, ala, ya está. Y dices, perdón, pero ¿sabes la complicación que conlleva esas tomas de decisiones o esas indicaciones que son complicadas? Porque a lo mejor quitar el gato y a lo mejor el niño mejora, fenomenal, o a lo mejor el niño sigue con pito y agua. Y entonces realmente... O lo que estás diciendo, ¿no? Niños pequeños que tienen un animal en casa incluso puede ser beneficioso, ¿no? Puede que lo sea. Hay estudios en los que los pacientes, los niños que viven en vaquerías y muy en contacto con vacas desde pequeñitos, el desarrollo a evitar la alergia es mejor. Como más favorable. ¿no? Más favorable. Hay de todo y comentarios. Y hay que analizar puntualmente cada paciente. No sé, seguimos con el tema de asma. Jorge nos pregunta si es contagiosa. No. Vamos a hacer una respuesta categórica, te iba a decir. No es contagiosa. No, hay como... El asma no es una enfermedad infecciosa. Claro. Otra cosa es un cuadro de bronquitis viral o otra cosa es otro tipo, pero un asma como tal no es porque no es un proceso infeccioso. Eso es, perfecto. ¿Es posible morir por asma? Lo dice Fátima. Sí, gracias por apuntarme. ¿Es posible morir por asma? Vamos a ver, en el niño situaciones graves de cuadro asmático, bueno, pues podemos tener. Fallecimientos por asma, yo hablo de lo que conozco más, no hemos tenido, yo no he vivido ninguno, si no me equivoco, hemos tenido asmas graves de ingreso en UCI e intubaciones.
En el adulto a mí se me escapa, yo soy pediatra y con lo cual, pero puede haber algún cuadro asmático y luego además los intensivistas lo que más temen es tener que ventilar a un paciente asmático. Es decir, intubar y ventilar, porque son pulmones muy duros y muy difíciles y muy malos respondedores, con lo cual... Sí, pero el niño, yo no sé si se refería a niños o adultos. Sí, no pregunta franja de edad, pero bueno, se puede dar el caso, ¿no? Pero... Se puede dar el caso, pero yo llevo 22. Claro. 22. Y yo no he vivido ninguna, gracias a Dios. Sí, por de supuesto, verdad que yo no pretendemos, cada día estamos mejorando tratamientos, mejorando indicaciones, mejorando todo. Pero, por ejemplo, este año ha habido 2 niños en la UCI, que no había que ventilarlos, pero es verdad. Pero bueno, sí, se hay que saberlo, hay que ponerlo y hay que explicarlo. Vale, muy bien. ¿Vale? Fátima, de nuevo pregunta, ¿podría explicar qué medicinas son buenas para el asma? Gracias. Vale. Has contado un poquito, has dado un pinceladitas. Vale, medicaciones buenas para el asma, sí, las medicaciones inhaladas de todas las formas y sistemas. Y la indicación de medicación en estos pacientes nos tenemos que adaptar de forma importante a la edad del paciente, qué medicación hace y cómo la hace y cómo somos capaces de enseñarle a hacerlo, porque todo adulto no usa los inhaladores bien y todo inhalador que por encima de los 6 años, que son los de polvo seco, nos tenemos que haber traído un repertorio. Sí, antes lo pensé y digo, podríamos haber traído un par de muestras, ¿no? Pero se nos ha olvidado. Sí. Tenemos que enseñar a hacerlo y en determinados momentos hay veces que no se hacen de forma correcta porque una crisis es complicada. Para eso están luego los servicios de urgencia para la hora de nebulizar medicación. Indicación, siempre medicación inhalada, que sepamos que es como damos menos dosis, con menos efectos secundarios, con mejor absorción y con, que no se nos debe de olvidar nunca, con efecto en el órgano diana. El órgano diana es el bronquio y son los pulmones y es medicación que va directa, siempre que se haga de forma correcta, a pulmón y a órgano diana, con lo cual, con esas 2 premisas y requisitos tenemos. Luego, por supuesto, tenemos los corticoides orales o los corticoides intramusculares o los corticoides intravenosos, en casos más así, que quizás es un pilar fundamental ante una crisis importante. Claro, pero eso de manera puntual y según la casuística, me imagino, de cada paciente, ¿no? Sí. Pero, y luego tenemos, que ya quería comentarlo, actualmente se está usando una medicación que es subcutánea, que es un anti-IgE, yo digo porque a la gente le gusta saberlo, y a mí me gusta que la gente esté informada de lo que tenemos, que la indicación es en pacientes con asma grave, de administración hospitalario y que están respondiendo bien y que, bueno, pues lo estamos usando, pero en determinados pacientes. No son muchos, pero son cuadros de asma y con eso está yendo bien. Digamos, la indicación es cuadro de mal control o de asma grave. Y siempre tenemos que estar detrás de insistir en que la medicación se tome de forma correcta, como lo mandamos y como lo hagamos, porque muchas veces de los problemas de descontrol que tenemos es el mal uso de la medicación. Entonces, por hacer recopilación, ¿no? Como 3 grupos, ¿no? Has comentado, ¿qué serían? Por un lado, inhaladores. Tenemos los inhaladores, y claro, dentro de los inhaladores tenemos los corticoides inhalados, los betados de córtalo, el salbutamol, perdón. Y los antileucotrienos, que aunque sean en comprimido, entra dentro del grupo inicial. Los corticoides parenterales orales, en comprimidos intramusculares o en pastillas, y luego la anti-IgE a la hora de pacientes que tengan un mal control, digamos que va casi escalona. Y luego dentro de medicación inhalada tenemos mucho rango, muchas posibilidades de subir, aumentar, bajar o cambiar. Claro. Ricardo nos pregunta también sobre los inhaladores. ¿Los inhaladores aplicados mientras el niño duerme son menos efectivos? Yo entiendo que un niño dormido no puede hacer... inhalar. De entrada depende, si se refiere a un lactantillo en el que lo usamos con cámara de inhalación, con mascarilla, hay veces que lo recomendamos porque casi es mejor que lo haga a respiración tranquila que llorando y berreando. Claro. ¿Vale? Lo mismo puede funcionar mejor mejor en si lo hace en estado tranquilo, dormido, que peleándose con el niño para darle depende la de la edad que también tenga, depende de la edad. Y claro, un niño cuando duerme, pues si lo que queremos hacérselo es en polvo seco, no lo va a hacer porque no va a tener flujo y parada. Depende de la edad y cómo esté los lactantillos, a lo mejor. Pero no es mala en idea. alguna circunstancia incluso recomendable, ¿no? Sí,
no pasa nada el que lo hagamos. Monse nos pregunta, ¿a qué se puede ser alérgico? Esto es amplio y largo, Bueno, ¿no? Pero lo podemos resumimos. acortar. Vale, Eso es muy fácil de contestar y no es por mala. Se puede ser alérgico a lo que uno tiene contacto con él. Tan fácil como eso. No se puede ser alérgico al... Por ejemplo, tan fácil como el abedul en el centro de Europa y en Galicia hay mucho, en Andalucía no tenemos abedul. Pues salvo que vayas y te hagas alérgico allí cuando vengas, pues no puedes ser alérgico al abedul. Claro, pero aquí no estás expuesto Aquí es tan fácil que eres alérgico al olivo y la gramínea, sota, caballo y rey. Vaya, luego ya podemos ir ampliando, pero puede ser como con todo, ¿no? A lo que te expongas, ¿no? En principio, a lo que te expongas puedes hacerte desarrollar una alergia. Vale. Por eso decíamos que, por ejemplo, ácaros aquí en Granada es poco porque no tenemos ácaros. Vivimos por encima de los 700 metros de altitud, bueno, 600 y pico, 700. Sí. Y no tenemos una humedad ni tenemos unas condiciones ambientales como para desarrollar que haya ácaros suficientemente en las casas como para... Yo soy, bueno, aprovecho, yo soy alérgica, soy alérgica a los ácaros, pero claro, yo he vivido en Cádiz mucho tiempo, ¿no? Claro, donde los niveles de humedad, pues bueno, son muchísimos. Claro, por ejemplo, ahora tenemos muchos niños que vienen de la zona de Sudamérica, ¿no? O de la zona de Cádiz, ¿no? De zonas donde la exposición a ácaros es muy alta y vienen aquí y están muy bien. Tienen una sensibilización, son alérgicos, si están allí tienen síntomas, pero aquí... Claro. Viven en la gloria. Luego ya entramos con el olivo gramínea. Sí, claro. Bueno, pues la respuesta perfecta, ¿no? Así, a cualquier cosa. Cualquier cosa que tenga contacto. Claro, por eso digo, puede ser muy larga porque no podemos poner aquí el listado, pues no acabamos, ¿no? María nos pregunta, ¿me puedo volver alérgico si no lo he sido con anterioridad y nadie de mi familia lo es? Bueno, esto lo has contestado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo dejamos por contestada, ¿no? William pregunta, si sospecho que soy alérgico, ¿debo hacerme las pruebas alérgicas? Depende del momento y depende de la clínica. Si tienes una sospecha, tienes un médico de cabecera o un pediatra que te debe de hacer tu historia clínica y en base a eso ver si justifica por la clínica, porque puedes sospechar porque estornudas 3 veces. No es mal entender la situación. Sí. Yo creo que los médicos de atención primaria están perfectamente formados para hacerlo. Ahora, si tenemos un cuadro asmático que no se controla, o cualquier cuadro asmático, una rinoconjuntivitis, que está dando síntomas, hay que hacerlo, hay que hacer un diagnóstico etiológico. Es parte, ¿no? Es como parte, es como si al epiléptico no le hiciéramos un electro para diagnosticarlo. Claro. El paciente alérgico, un diagnóstico etiológico es lo que se debe de hacer y nos da la respuesta, y nos da la pregunta que tenemos. Yo siempre digo que ahora, por ejemplo, en este tiempo hay mucha gente que dice, es que me tiene que hacer la prueba alérgica. Digo, vale, si curaran yo se la haría cuando fuera como fuera, pero no cura. Y el paciente que en este tiempo está teniendo sintomatología, tenemos el olivo y la gramínea, sobre todo el olivo. Entonces, da igual, hay que tratar, hay que prevenir y hay que hacerlo. Y luego ya estaremos a tiempo. No es urgente hacer un diagnóstico etiológico en paciente polínico ahora. Vale, perfecto. ¿Vale? Otra pregunta que nos hace William. Si las pruebas alérgicas son negativas, ¿no soy alérgico? Depende de la historia clínica. Fíjate, te sorprendería muchas cosas porque incluso pruebas alérgicas, si te refieres a test cutáneo, puede haber una alergia en la zona y que no se ponga de manifiesto. Claro, yo imagino que se refiere al test cutáneo, que es como la que tenemos, que tenemos en la imagen, imagen, el imaginario colectivo sobre la prueba de alergia, ¿no? Todo depende también de la clínica y la sintomatología. En eso es complicado y depende en el momento. Que, por ejemplo, hay veces que el ciprés, si lo hace fuera de la época de polinización del ciprés, no da, pero todo va acompañado, primero, porque la historia clínica no se nos puede olvidar. Yo soy muy martillo pilón, ¿no? Me gusta insistir mucho que para no hacer pruebas innecesarias, no hacer malas indicaciones, te tienes que basar en una correcta historia clínica, si no, no sirve. Una selección de pruebas cutáneas o de analítica en sangre, que da igual. Y luego, bueno, pues ver qué consecuencias tiene y ver si realmente, si el paciente está en primavera con estornudos, síntomas asmáticos y no sale, pues repítelo o completa por otro tipo de analítica. Sí, no es tan sencillo, ¿no? Como no es tan sencillo. No soy alérgico, ¿no? También sería, me imagino, que ver lo que dices, ¿no? La historia clínica, el caso de cada, hay paciente, su sintomatología, cuándo, ¿no? Se da. Todo, y luego hablamos de cuadro, pero en alergia alimentaria tenemos una clínica, además alguna clínica muy importante,
que no conseguimos diagnosticarla por pruebas alérgicas y por Claro. pruebas cutáneas. Entonces, bueno, Sí. pues las herramientas son las que tenemos. No tenemos todas las herramientas en nuestra mano, ni somos capaces de diagnosticar muchas cosas, y a lo mejor nada más que por la clínica podemos decir este paciente tiene Claro. una alergia no mediada por IgE. Entonces, Sí. esa alergia no mediada por IgE no la podemos poner de manifiesto de ninguna manera, nada más que por la clínica. Claro. Fíjate lo importante que es la clínica en esos pacientes, ¿no? Vale. Sí, es más amplio, ¿no? Entonces, Que no más es tan complejo, sencillo, tan sencillo, ¿no? que si no sería muy fácil. Vamos Vale. a uno allí, se mostrado y dice, me hago esto y ya está. No. Vale. Bueno, bien, ¿Bien? sí. Yo creo que la respuesta es muy completa, ¿no? A la pregunta, ¿no? Que no es tan sencilla, ¿no? Marta nos pregunta, ¿cuál es el polen que da alergia con mayor frecuencia? Ha quedado muy claro. A ver, en Sí, la sí. zona esta, Jaén, Córdoba, Granada, es el olivo. No, Sota, caballo y rey. Fuera de esa zona, o incluso Sevilla a veces, el más frecuente es las gramíneas. claro, depende de la zona. Depende de la zona, Claro. por lo tanto es muy importante conocer la aerobiología de la zona. Claro. Por eso tenemos a la gente de botánica de la Facultad de Biología, la doctora Díaz de la Guardia, que nos da un respaldo en el mapa aerobiológico que tenemos en la zona. Claro. Y debemos de manejarlo porque nos orienta también mucho a saber ¿Qué os vais a encontrar, que no? lo que nos vamos a encontrar y cómo van a estar nuestros pacientes, Claro, ¿no? vale. Pero vaya, en Granada el olivo, Jaén y Córdoba, Sota, caballo y rey. Claro, por depende de favor. la zona, vale. Eso yo diría que de vez en cuando debemos de cortar los olivos y me matan los olivares. ¿no? No, tú no dirías esto muy Yo no lo diría muy alto, me van a matar Pero- después de lo que acabo de pero decir. bueno, vale, bueno, no, sí. no, Me lo dejamos- aceptas, ¿no? Sí, Me lo aceptas, ya está, lo vale. aceptamos aquí. No nos ve nadie, No nos ve nadie, no nos ha visto nadie. No. Nos pregunta Toñi, ¿qué son los ácaros? Has comentado un poquito, ¿no? Pero bueno, qué pena que no traigas una foto del ácaro, ¿no? Sí, sí, ya no tengo, yo no sabía tanta historia, pero no podemos sacar. No, el ácaro se puede meter uno en internet y Sí, veréis está. tú tan sencillo como es el Sí. ácaro, y ahora os va a sorprender una cosa que yo creo que la gente desconoce. El ácaro es, como digo yo, todo animal de patita, y que me perdonen los biólogos y los eso. Y si veis los ácaros, bueno, tienen familia, ¿vale? Todos los ácaros del polvo, que son muchos, y a eso le sumas que tienen reactividad cruzada o son casi del grupo, las cucarachas y todos los patitas del mar. Gambas, cigalas y demás. Con lo cual- Menuda cosa estás diciendo aquí, ¿no? no, hay veces, Sí, por sí. suerte aquí nos escapamos, ¿no? Hay pacientes alérgicos Claro, al ácaro claro. que tienen reactividad cruzada con, Claro. con los mariscos, que no lo pueden tomar, con las gambas y las patitas. Y es por eso, ¿no? Y es por eso, ¿no? Pues son animales que tienen reactividades cruzadas y tienen proteínas que comparten. ¿Dónde los podemos eso, encontrar? es justo lo que te iba a decir, ¿no? Mira, en nuestra zona, como en cualquier sitio, ¿no? Los ácaros proliferan y viven de las escamas humanas. Entonces, pues, en sitios donde hay depósitos de escamas humanas, y además se van acumulando, ¿no? Colchones, sofás, alfombras, muñecos de peluche y demás. Ahí es donde prolifera, porque se quedan las escamitas y van comiendo y se van alimentando, con lo cual van reproduciéndose. Si a eso le sumas un ambiente de humedad perfecta, pues resulta que va creciendo en su ser. Claro. Por eso aquí no lo tenemos, pero no tenemos tanto. Lo que tenemos que intentar es en las casas que no hagamos ambientes raros, ¿no? Digo que tenemos un ambiente muy sano en Granada y provincia, menos la zona de la costa, y que no me malentienda la gente de la costa, Claro. que no tenemos ácaros, que no metamos demasiado alfombras, muñecos de peluche y determinadas cosas, Claro. ni demasiado humidificadores en las habitaciones, que eso podemos hacer que el paciente hagamos vida, ambientes no normales. Claro, que ya que aquí el ambiente es tan bueno como sí. dentro de las casas, no empeorarlo, ¿no? Claro. Vale. Vale. Toñi nos pregunta, bueno, a ver, esto más o menos, a ver si tú consideras que está contestado. Si soy alérgico a mi gato, a mi perro, ¿por qué no asocio los síntomas a su presencia? ¿Puedo seguir conviviendo con él? A ver, el ser alérgico, vamos a diferenciar una cosa, y yo creo que además me ha gustado que saliera esta pregunta y no es fácil de contestar, ¿vale? No todas pruebas cutáneas ni analítica de sangre positiva en IgE condicionan una alergia. Eso por liar un poco la cosa, pero yo creo que la gente lo debe saber, ¿no? Y además los pacientes míos de la consulta lo saben y lo hablamos con facilidad. Tú, unas pruebas positivas, hablas de que tienes una sensibilización.
pero si no tienes síntomas ninguno al contacto con los animales, no eres alérgico. Claro. ¿Vale? Vale. Entonces hablamos de dos cosas. Por un lado, sensibilización, que por eso no hay que hacer pruebas que no sospeche que tenga síntomas, ¿vale? Tiene una sensibilización a perro y gato, pero no tiene una alergia a. En estos pacientes la recomendación y la que hacemos nosotros es que es mejor que no deje de tener contacto con el perro o con el gato, porque si no, el dejar de tener contacto con el perro y el gato, a la larga puede condicionar que al volver a tener contacto con el perro y el gato y empeore. Vale. Otra cosa es que a lo mejor en la época gorda, pues ahora que tenemos una inflamación, paciente con rinitis o con cuadro asmático por polenes, no se exponga demasiado al gato y al perro, porque a lo mejor puede condicionar que empeore. Vale. Pero eso nos pasa también mucho con niños que le hacen analítica y le sale positivo a la leche, un niño que toma leche toda su vida. Ese niño está sensibilizado a la leche y no se le debe de quitar la leche porque no tiene síntomas. Claro. No es alérgico a la leche. Vale. Incluso quitársela puede ser contraproducente. Es contraproducente. Nosotros tenemos niños en la consulta con cifras muy altas de leche, de sensibilización a la leche, que le hemos dicho que por favor no le quiten la leche, porque el día que le quiten la leche, cuando se la queramos volver a introducir, vamos a tener un problema. Importante entonces diferenciar entre la sensibilización y lo que es la alergia, ¿no? Porque depende de una y de otra, habrá que tomar unas medidas u otras, ¿no? Nada, el paciente que tiene una sensibilización quiere decir que no es alérgico, no tiene por qué dejar de exponerse a, porque al revés, si se deja de exponer a, es cuando puede tener problemas. Vale, muy bien. Con lo cual ha salido un tema muy bonito. Es interesante, ¿eh? Sí, yo creo que esa duda seguro que está bastante generalizada, ¿no? Vamos regular de tiempo, ¿no? Nos queda, bueno, medio que, digo, por intentar... te lo comento me enrollo mucho. No te enrollas mucho, es que hay muchas preguntas, nos han venido una gran cantidad. Te lo comento por ir a lo mejor acortando un poquito. También lo que tú vayas considerando. Por eso, que algunas la hemos contestado. Bueno, vamos viendo. Virginia nos pregunta, ¿qué relación tiene el asma con la alergia? Qué bueno. Lo hemos comentado, y depende de la edad. Y sí, puede por ser, eso, esta la podemos, yo creo que dar por contestada. Virginia también nos pregunta qué factores pueden desencadenar una crisis de asma. Una crisis es la exposición a alérgenos, la exposición a lo que eres alérgico, un cuadro de una infección viral y un cuadro de ejercicio. Hay pacientes que pueden tener asma por ejercicio físico. Sí. Puede ser porque no tengan un buen control de su asma o porque no hayan hecho un calentamiento correcto y les puede desencadenar. Claro, porque de hecho, luego le preguntan, ¿no? ¿El deporte es recomendable cuando se tiene asma? Por supuesto. No, vamos a ver, tenemos que pretender que nuestros pacientes lleven una vida normal de niño. Eso es. De niño. Sí. Que tiene que hacer ejercicio, deporte, actividad física, salir y entrar. Ahora, en momentos de una crisis o estando regular no deben de hacerlo. Y ahora, en este tiempo, por favor, profesores de educación física, en la época de las horas de la gimnasia, de más calor en los patios, no me saquéis a los niños asmáticos, porque van a tener una crisis asmática. Es simplemente esa precaución. Y niños, por otro lado, no me salgáis al patio, no salgáis a no hacer deporte y me salgáis al patio a correr. Tener un poco de precaución a esa hora. Claro. Y eso sí puede desencadenar, pero nos deben de exigir, y yo le digo a los pacientes en la consulta, que me tienen que exigir que yo los ponga a que hagan una vida normal. Esa es la idea, ¿no? Claro, eso es lo que pretendemos. Y ya no solo con el asmático, con el que tiene diabetes, con el que, etcétera, ¿no? O sea, el niño con tiene las precauciones y las niño, recomendaciones, ¿no? Con sus precauciones y recomendación, y todo un niño no puede decirle no puede hacer gimnasia, no puede hacer actividad, no, tienes que hacer actividad física, aunque a lo mejor a las 12 de la mañana, ahora en plena época de polinización, por favor, profesor, no me lo saques al patio. Y además, no solo ya el hecho de llevar una vida normal, sino que realmente es bueno. Es imprescindible. Es lo mismo que con una correcta alimentación, es imprescindible para una vida normal y un desarrollo normal de un paciente pediátrico, es que lleve una vida de deporte, de actividad física y alimentación correcta. Vale, perfecto. ¿Vale? Respuesta perfecta, muy bien. ¿Los asmáticos pueden tomar aspirina? Nos pregunta Isabel. Si tanto la aspirina como el ibuprofeno, los AINES, no desencadenan ningún problema y es un paciente que está estable, no hay problema. Pero es verdad que en determinados pacientes la aspirina o los AINES pueden desencadenar un cuadro asmático. Es que no es tan fácil de contestar esa pregunta. Vale. Si un niño está tomando ibuprofeno o aspirina, que cada día la aspirina la usamos menos,
pero si no tiene por qué, no empeora su clínica, no tiene por qué no darse. Vale, ¿y en qué casos puede...? Es que hay la tríada, que es una poliposis nasal, sinusitis, cuadro asmático, y es una intolerancia a la aspirina. Que la toma de aspirina y ibuprofeno puede desencadenar un cuadro asmático. Vale, en esos casos, ¿no? En los de la intolerancia. O un asma moderado o grave, que a lo mejor la aspirina puede empeorar un poco, pero no tiene por qué... Vale, en principio no, a no ser que se dieran esas circunstancias. Sí. Vale. Isabel nos preguntaba también si un individuo asmático puede realizar deporte, la damos por contestada. Puede y debe. José nos pregunta, ¿son peligrosos los corticoides? Antes has hablado de los corticoides. He hablado antes, Sí, pero los corticoides, no, puntualmente en los corticoides, a ver, el corticoide es peligroso siempre que se dé en abuso, desuso y mal dado. Si se da de forma correcta por indicación para un control de enfermedad, incluso, pues hay veces que hay pacientes más en adultos que en niños lo toman de forma oral durante mucho tiempo. En esos pacientes quizás es la indicación del Solair, la medicación que hemos el omalizumab, pero bueno, es el único principio, nombre comercial que hay. Pero realmente es mejor que estén controlados, aunque sean con corticoides y orales, a que no estén tomando medicación y tengamos una inflamación bronquial. Vale. Y por supuesto, los corticoides inhalados a la dosis que los damos, aunque los demos mucho tiempo, no tienen efectos como para no darle la medicación al niño. Vale, entonces no lo son, a no ser que, como decías, en abuso, desuso y mal uso. Y mal uso, ¿no? Por ponerlo así, ¿no? Sí, pero los corticoides inhalados es lo que controla un cuadro asmático. Claro. Y tan malo es el abuso de los corticoides o todo el miedo a los corticoides como un asma que no esté bien controlado. Claro, perfecto. ¿Vale? José también nos pregunta, ¿se pueden usar vacunas para cualquier tipo de alergia? Pues mira, actualmente con un buen diagnóstico tenemos unas vacunas desensibilizantes, una inmunoterapia muy eficaz, pero no para todo y como por todo. Por ejemplo, si tenemos frente a olivos, gramíneas, ciprés, parietaria y todas las malezas con muy buenos resultados y con muy buenas respuestas, están saliendo las alergias alimentarias que las estamos tratando con lo que llamamos desensibilización, que son vacunas, una forma distinta como para leche y huevo. Y hay a otras con frente al Prupé3 con el melocotón, que también lo estamos. Pero luego a perro y a gato, pero a lo mejor si al final demostramos perro y gato, en un niño lo lógico es quitar al perro y al gato en medio, antes que poner una vacuna para tal. Que haya cosas que y los ácaros del polvo, por favor, que no se me olviden, que quizás son de los más eficaces, ¿no? Pero hay que hacer un diagnóstico correcto, porque ahí nos podemos encontrar muchos cuadros que parezcan que son por y no sean reales. Existen proteínas que comparten determinados neumoalergenos y es difícil, pero para la mayoría de las alergias actuales tenemos vacunas eficaces. Vale, perfecto. Boro nos pregunta, ¿qué relación tiene la alergia a algunos alimentos con otros agentes como el látex? Pues generalmente te sensibilizas al látex y como comparten proteínas con determinados alimentos, como es el aguacate, el kiwi y el plátano, puedes tener sintomatología. Vale. Pero generalmente es al revés, ¿no? Son pacientes sensibilizados al látex que hay determinados alimentos que no toleran. Suele ser al revés, entonces. Suele ser al revés. Cada día es más de adultos que en el niño, porque en el niño la sensibilización al látex generalmente es por intervenciones quirúrgicas repetidas. Y ahora mismo en esos niños los que se prevé o los que se hacen quirófanos exentos de látex para evitar esa alergia. Vale. Tengo más preguntas en el que te están llegando, que me han llegado. Sí. Que te veo el móvil que no para. Dame un segundo, porque sí tenemos algunas y además, a ver, un segundo, por favor. Sí, aquí tengo. Encarni nos pregunta, ¿qué alternativa nos recomienda ante la situación que viven los niños en las escuelas? Por un lado, se pone en riesgo por la masiva celebración de fiestas con comida y por otro, si se evitan alimentos, los niños se tienen que enfrentar a ser señalados o excluidos. ¿Qué nos recomienda hacer? Buena pregunta, Encarni. Y si yo no me equivoco quién eres, te doy las gracias por darme la posibilidad de comentarlo. Sabes que llevamos, y con vosotros igual, trabajando mucho tiempo
en intentar que eso desaparezca del colegio, porque realmente es un verdadero problema para todos, porque además me parece que los niños, en vez de alimentarse, lo que toman son guarrerías, y Dios me perdone todo lo demás, con tantas cosas fuera de deshora. Se está trabajando con la Delegación de Educación en plan de actuación en pacientes con patología crónica, que ya se ha presentado, que queremos terminar de empezar, bueno, no, es seguir poniéndolo en marcha y ampliarlo, porque formamos a asmáticos que bastante problemas teníamos en los colegios, que no se le quería dar medicación, que ahí se hizo un trabajo de formación importante con la gente de los distritos sanitarios y con atención primaria, con apoyo de los pediatras y los médicos de los equipos de apoyo de los colegios. Y a raíz de ahí es por lo que se ha ido haciendo el protocolo de enfermedades crónicas. Y queremos, bueno, pues que aparte de todo, que los profesores, como hablamos antes de los profesionales de la restauración, pues los profesionales escolares sean también conscientes de que no es bueno apartar a un niño, tú esto no lo tomas ni lo debes hacer, y saber actuar ante una reacción importante. ¿Y este protocolo, o sea, qué perspectiva hay pues mira, de incorporarlo, de incursión? Tan bonito y tan fácil como que hemos enganchado, o está pendiente de que... Bueno, lo hemos hablado ya con la gente de Distrito Granada, queremos extenderlo al resto de provincias. Claro, ¿no? Me imagino que es la idea, que no sea algo local, ¿no? Al resto de provincias, y poquito a poco, bueno, provincia inicialmente y saltarlo fuera de Granada, a la hora de que la pediatría, los pediatras en los centros de salud den formación en los colegios, como se hizo la formación en AMA, se formaron casi 2.000 profesores aproximadamente, aprovechando los claustros y demás, que es un sitio donde el profesorado obligatoriamente tiene que ir, entrar. Claro, eso aquí las dos Anas no llegamos a formar a tanta gente. Claro. Pero contar con los pediatras y con el apoyo de los distritos sanitarios, que yo creo que es una labor importante la que se está realizando, que cuesta trabajo. Sí. Y que no es fácil, y que lo que queríamos era ver si este año poder empezar a partir de octubre, para este curso escolar. Vale. Digo como un poco así, pero luego a lo mejor se va retrasando, porque entre las cuestiones políticas, hay cosas que no son tan... Pero nosotros estamos a martillo pilón a ver si conseguimos ponerlo en marcha, y ya al menos el distrito lo sabe y está interesado, y creo que es un trabajo muy bonito, y la Delegación de Educación está detrás de apoyar, porque ya lo ha presentado a los directores de los centros de educación. ¿Y está teniendo buena acogida? No, aquí llevamos un trabajo importante, aunque detrás, sea ¿no? feo, llevamos 10 años trabajando con Delegación de Educación y equipos de apoyo. Y aunque parezca mucho tiempo, pero ha sido un quizá. Pero está dando sus frutos, está costando mucho trabajo, y una cosa lenta, porque cuesta trabajo, porque además ha sido a base de nuestro horario fuera de laboral, menos hoy, que no hemos podido venir normalmente. Te lo agradecemos. Lo hacemos fuera del horario, iba a decir escolar, del horario laboral. Y es una dedicación, bueno, porque nos gusta, porque pensamos que tiene su futuro, nos apasiona el tema y nos gusta nuestro trabajo. Y el trabajo es la vida, entre comillas. Quien me oiga me podrá decir que borra lo que estoy diciendo. Está soltando algunas pildoritas, vamos, porque no hay luego un zapi que si no, pero sí, te entiendo, ¿no? Bueno, era una buena, y justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, si queremos cambios, hay que empezar iniciándolos, ¿no? Hay que empezar a iniciarlos con intervenciones, de información, decías, ¿no? De este tipo. Sigo, es verdad. Que ¿cómo vamos de tiempo? Ya no hemos pasado. Vamos a terminar con sí, que yo creo que es importante. Me habías comentado algo con alternativas de alimentos. Sí, ¿qué alimentos alternativos debe incluir en su dieta un niño o niña alérgico al huevo y a PLV después de dejar de tomar leche hidrolizada? Mira, algo ha salido pincelada, pero creía que era importante comentarlo. Nos basamos en un concepto de alimentación, que la leche y el huevo son pilares fundamentales, y creo que debemos de tener considerado que no hay ningún alimento fundamental en esta vida, ni más prioritario ni menos prioritario, ¿vale? Se debe llevar una alimentación completa, variada y de todo. Pues tenemos los sustitutivos de la leche de los hidrolizados. Tenemos la leche de soja, hay leche de avena, leche de almendra, en el que el aporte de calcio es bueno. Y el huevo, bueno, pues tenemos aporte de proteínas por la clara, pero tenemos la yema, que hay muchos niños que la toleran,
como aporte de vitaminas de liposolubles, y si no hay alternativas con alimentos como es hígado, otro tipo de graso que tiene fuente de vitaminas liposolubles. Sí. Con lo cual, concepto, es que va a estar mal alimentado. No hay mala alimentación si llevamos una alimentación completa y variada. Es verdad que hay verdaderos problemones, y yo lo digo y lo sé en determinados niños en el que no solo es la leche y el huevo, sino le metemos frutos secos y pescado. Entonces ahí manejar esos niños, para eso necesitamos apoyo multidisciplinar con nutrición y digestivo a la hora de manejo. Pero que no tengamos el concepto que mi niño no toma leche y ya va a tener un déficit, ¿no? Vale, sí, porque es la verdad leche, que esa idea está ahí, ¿no? la tenemos ahí, ¿no? Y yo siempre digo, los mamíferos por encima de los 3 años no toman leche. Todo lactante, sí, o todo mamífero, perdón, por encima de los 3 años no toma leche. Come de todo y come una dieta variada. Vamos a empecinarnos en que los niños tomen fruta, tomen verdura. Mastiquen, porque eso de tantos zumos, tantas historias, mastiquen, usen las mandíbulas, ¿no? Y digan, no, es que a mi hijo no le gusta y no toma. Y dicen, no, perdona. Hay que acostumbrarlos, porque para eso estamos los padres, para enseñar y educar. Y tienen que llevar y comer de todo. Claro, en casa hay que comer de todo. Si los padres no comen fruta, el niño si no va a comer fruta, claro, así lo maten. Y va a decir que no le gusta. No le gusta. Y no podemos consentir que un niño me diga, es que no me gusta, y lo dejemos, ¿no? Claro. Yo soy pediatra y soy madre. Y hay que enseñarles a los niños a comer. Lo mismo que les enseñamos a leer, a escribir, a ducharse, a lavarse los dientes, hay que enseñarles a comer. Y el que nos cuesta más trabajo, bueno, pues hay que tener un poquito de saber hacerlo, ¿no? Y hay que comer de todo. Con lo cual hay alternativas y no hay que obsesionarnos con que la leche es tan fundamental, pero hay que saber suplir un poco de todo, pero no, eso es imprescindible. Nos quedamos entonces con esa idea, ¿no? De la alimentación nutricional variada por escala, y que hay que comer fruta, verdura, legumbres y de todos los alimentos de forma correcta. Pues bueno, madre mía, ¿eh? Ha estado, yo creo que ha sido una hora hora y pico, muy intensa, ¿no? Yo creo que hemos intentado abordar bueno, prácticamente todas las preguntas y bueno, muy bien. Ana, yo no lo sé, si quisieras para cerrar alguna idea, alguna frase, alguna anécdota, no lo sé, con la que te apeteciera cerrar. No pensaba yo eso, ¿eh? Ya. Bueno. Sorpresa. No, pero creo que no, es la idea de que todas las primaveras son muy malas, sí, pero yo siempre digo, primero, que la previsión tanto no se debe de hacer, no se debe asustar tanto a la gente, sí se debe de concienciar que la gente tenga su medida preventiva, que cada primavera es diferente, lo mismo que cada invierno es diferente del invierno cada invierno es distinto, claro. Pues la primavera más todavía, ¿no? Sí. Y que, bueno, pues sabiendo qué medicación tomar, tener un poco de cabeza y tomar su medicación de forma correcta, podemos conseguir que los niños vivan felices con alergia, y las familias también. Vale. Que es importante que el ser alérgico no es un mote que ya te han machacado, claro. No, por favor. O sea, la idea de se puede conseguir una vida normal con un buen control. Un buen control y vivir feliz, que no es... Aunque la primavera son duras. Sí, aunque sea más dura, ¿no? Pero, por tanto, quizás mayor control, mayor precaución y mayor más ojo, ¿no? Intentar prevención. Vale. Pues, Ana, muchísimas gracias. Nada, venimos cuando quiera otra. Muchísimas gracias, sí, pero todos vamos a tener que hacer otra pronto para seguir respondiendo, porque, madre mía, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un videochat muy interesante, muy completo, porque además no es solo un tema, ¿no? Sino que son hemos tratado todo. Como variantes, ¿no? Y alergia alimentaria, ¿no? Asma, bueno. Gracias una vez más, porque para nosotros ya sabes que eres un pilar, ¿no? De nuestras aulas de asma y alergia. Gracias. Esperamos que os haya gustado, hayáis aprendido, ¿no? En este videochat. Y bueno, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias de nuevo a Ana Rojo. Y gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Me ha deprimido, ¿eh? Sí.